¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que aprendemos sobre el Viejo Oeste es realmente cierto? Muchos detalles importantes sobre los pueblos nativos americanos suelen quedar fuera, y ellos transformaron el mundo de formas que casi nadie conoce. En este video descubrirás sucesos tan fuera de lo común que podrían sonar a leyenda, pero son totalmente reales. Si te gusta explorar lo que pocos cuentan, prepárate para un viaje que cambiará tu manera de ver este periodo de la historia. A pesar de haber sufrido siglos de colonización y desplazamiento, la cultura de los nativos americanos sigue viva. Sus danzas ceremoniales, como el powwow, no son simples presentaciones, son expresiones de resistencia que honran raíces muy profundas. Cada paso lleva el eco de generaciones que enfrentaron obstáculos en el Viejo Oeste, manteniendo viva una identidad que se niega a desaparecer. A continuación descubrirás cómo estos pueblos dejaron huellas impresionantes en la historia y por qué vale la pena conocer lo que se esconde más allá de las típicas películas de vaqueros. Imagínate historias que han atravesado siglos, pasadas de boca en boca hasta llegar a nuestros días. Hablan sobre la creación de la tierra, sobre lecciones valiosas y sobre la identidad de un pueblo que ni siquiera el tiempo pudo borrar. Hoy en día, incluso frente a nuevos retos, muchas de estas tribus siguen firmes, preservando sus lenguas y defendiendo tierras que consideran sagradas. Es muy inspirador ver cómo las raíces del pasado nutren la construcción de un futuro sólido y lleno de sentido. Cuando pensamos en el Viejo Oeste, tenemos que ir más allá de las versiones simplificadas o de los estereotipos. Hay muchísimo más que descubrir en la historia de pueblos que siempre han luchado por sus creencias. Otro aspecto que llama la atención es la enorme riqueza lingüística que existía entre los nativos americanos. Antes, se hablaban más de 300 lenguas, y cada una reflejaba la forma única de ver el mundo que tenía cada grupo. Desafortunadamente, las políticas de asimilación borraron gran parte de ese legado. El Viejo Oeste perdió algo muy valioso: el contacto vivo con esas voces y el conocimiento profundo que llevaban consigo. ¿Te has puesto a pensar cómo sería rescatar las voces de un pasado casi olvidado? Hoy en día existe un esfuerzo genuino por proteger y revivir las lenguas nativas americanas. La Ley de Lenguas Nativas Americanas, por ejemplo, garantiza que estos idiomas sean valorados, enseñados en las escuelas y practicados en comunidades que quieren mantener viva la herencia de sus antepasados. Incluso aplicaciones de idiomas como Duolingo ofrecen cursos de navajo, acercando a más gente a estas raíces culturales. Cada lengua es un universo único. Cuando preservamos un idioma, también cuidamos una forma de entender el mundo, llena de sabiduría que ha pasado de generación en generación. Aprender palabras y expresiones que nacieron en las tribus del Viejo Oeste es como subirse a una máquina del tiempo, uniendo el presente con una tradición que casi se perdió. En 1828, el periódico Cherokee Phoenix marcó un momento histórico al publicarse en inglés y en la forma de escritura cherokee. Fue un paso valiente que demostró cómo la comunicación escrita puede romper barreras y fortalecer comunidades. Creado por Sequoyah, el sistema de escritura cherokee tiene 86 caracteres, algo increíble para la época. Gracias a eso, se pudieron registrar historias, creencias y noticias que antes dependían solo de la palabra hablada. Imagínate vivir en un momento en el que inventar todo un alfabeto fuera la única manera de evitar que un idioma se desvaneciera. Ese acto refleja creatividad y perseverancia, recordándonos que la cultura se fortalece cuando existe la voluntad de mantenerla viva. Cada lengua preservada revela secretos de un pasado que todavía puede enseñarnos muchísimo sobre quiénes somos y cómo vemos el mundo. Desde que el Cherokee Phoenix empezó a circular por primera vez, fue más que solo un periódico. Se volvió un lazo entre la herencia ancestral y el futuro de un pueblo que resistía perder su identidad frente a la colonización. En cada edición quedaba claro cómo las palabras podían sostener una cultura y renovar la esperanza, incluso en los momentos más inciertos. Ese compromiso con su propia historia también se refleja en la agricultura nativa americana. El maíz, el frijol, la calabaza y el tomate, presentes en lo que llamamos el Viejo Oeste, forman gran parte de lo que hoy consumimos en todo el mundo. Estos alimentos, que en su momento fueron una novedad para otras culturas, acabaron convirtiéndose en pilares de las cocinas de varios continentes.
Un ejemplo muy llamativo es la técnica de las 3 hermanas, donde el maíz, el frijol y la calabaza crecen juntos. El maíz sirve de soporte, el frijol aporta nutrientes al suelo y la calabaza cubre la tierra para protegerla de malezas. Esta estrategia sigue inspirando métodos agrícolas modernos, mostrando la fuerza de una idea que ha resistido el paso de los siglos. Los nativos americanos también nos enseñaron a ver la tierra como algo sagrado. Cultivar no era solo producir, sino honrar un ciclo de vida que unía a las comunidades con la naturaleza. Esta perspectiva amplía nuestro entendimiento del Viejo Oeste, que va más allá de escenarios de historias y se revela como una fuente de conocimiento que aún influye en cómo vivimos y nos alimentamos hoy en día. ¿Alguna vez te has imaginado que principios democráticos podrían haber florecido en una época tan lejana como el Viejo Oeste? La Confederación Iroquesa, también conocida como Haudenosaunee, es una prueba sorprendente de ello. Desarrollaron un modelo de gobierno basado en el consenso, donde el diálogo entre diferentes naciones era clave. La participación de las mujeres también formaba parte de esta estructura, algo que muchas sociedades no adoptarían sino hasta siglos después. Este tipo de organización no quedó en el pasado. Ideas como la soberanía del pueblo y la separación de poderes, que son fundamentales en la Constitución de los Estados Unidos, fueron influenciadas directamente por este sistema. Mirar el Viejo Oeste desde esta perspectiva revela mucho más que disputas por tierras o enfrentamientos armados. Muestra un legado político que, además de buscar armonía, promovía el bienestar común. Sin embargo, la historia tomó un rumbo doloroso. En 1830, la Ley de Remoción de Indios dio inicio a uno de los capítulos más tristes para los pueblos nativos. Tribus enteras fueron obligadas a abandonar sus tierras de origen y a enfrentar el camino de las lágrimas, una travesía marcada por la muerte y un enorme sufrimiento. Aún en medio de este panorama adverso, muchas comunidades resistieron, luchando por preservar sus tradiciones y su forma de vida. A principios del siglo XX, los nativos americanos todavía enfrentaban muchas barreras para ser reconocidos como ciudadanos de Estados Unidos. En 1924, por fin lograron ese derecho, pero rápidamente se toparon con nuevas restricciones, como la prohibición de votar en varios estados durante décadas. Este contexto deja claro que el camino hacia la igualdad fue largo y lleno de obstáculos. Cada nueva ley traía tanto avances como recuerdos dolorosos. Sin embargo, estos momentos también demostraban la fortaleza de las comunidades indígenas, que seguían luchando por defender sus tierras y mantener vivas sus tradiciones. Hasta el día de hoy, las consecuencias de esas políticas siguen presentes, recordándonos que la historia de los nativos americanos no se trata solo de sufrimiento. Un ejemplo claro de esta resistencia es la nación Navajo, el territorio indígena más grande de Estados Unidos, con más de 65.000 kilómetros cuadrados. Pero su importancia va más allá de su tamaño. Es un espacio lleno de historias y costumbres que han sobrevivido a la presión de innumerables cambios a lo largo del tiempo. Dentro de este territorio, Monument Valley se ha convertido en un símbolo del Viejo Oeste en la cultura popular. Pero para los Navajo, no es solo un paisaje famoso, es un lugar sagrado. Cada formación rocosa tiene historias ancestrales que crean un vínculo poderoso entre el pasado y la vida actual. Esta conexión refuerza la importancia de proteger tanto la tierra como la identidad de un pueblo que, a pesar de todas las adversidades, sigue en pie. Imagina un territorio inmenso, lleno de tradiciones que han pasado de generación en generación, pero que aún enfrenta problemas urgentes. En la nación Navajo, la cultura sigue viva en cada rincón, aunque el acceso a recursos básicos siga siendo limitado. Aún así, la fuerza colectiva y el profundo vínculo con la tierra siguen firmes, guiando a un pueblo que encuentra en su pasado la fuerza para enfrentar el futuro. Dentro de este contexto, el Viejo Oeste se convierte en mucho más que una simple imagen histórica. Refleja la memoria de desplazamientos y pérdidas, cuyos ecos todavía afectan a los jóvenes nativoamericanos. Hoy en día, la tasa de suicidio entre estos jóvenes es 2.5 veces mayor que el promedio nacional, lo que deja en evidencia las heridas dejadas por traumas antiguos y la desconexión cultural. La falta de acceso a servicios de salud mental hace que estos problemas sean aún más graves.
Muchos tienen que recorrer largas distancias o simplemente no cuentan con los recursos para recibir ayuda, lo que intensifica el sufrimiento silencioso. A pesar de esto, hay iniciativas que abren caminos de esperanza. Programas de mentoría cultural, por ejemplo, ayudan a reconectar con tradiciones y valores ancestrales, al mismo tiempo que ofrecen nuevas perspectivas. Así, van surgiendo oportunidades de superación que combinan historia, comunidad y renovación. Es en este hilo de resistencia y transformación donde la fuerza del pueblo navajo sigue latiendo con fuerza. Muchas veces, enfrentar crisis personales o colectivas requiere más que solo fuerza de voluntad. Es en esos momentos cuando las tradiciones juegan un papel clave, ofreciendo herramientas que ayudan a restaurar el equilibrio y a darle sentido a nuestra búsqueda de identidad. Las danzas de sanación, por ejemplo, demuestran cómo la herencia cultural puede aliviar tensiones y renovar la esperanza. Aunque el viejo oeste cargue con cicatrices de una historia difícil, también guarda caminos que nos llevan a la resiliencia. Los pueblos nativos no solo moldearon este territorio, sino que también dejaron enseñanzas que han trascendido el tiempo y siguen vivas en nuestra vida diaria. Sus historias y prácticas nos recuerdan la importancia de valorar nuestras raíces y la sabiduría ancestral como un punto de partida para entender quiénes somos. En ese sentido, vale la pena preguntarse, ¿cómo puede este conocimiento ayudarte a replantear tu propia vida? ¿Qué pasos concretos podrías dar para reconectar con tu herencia cultural y con valores que le den propósito a tus decisiones? Si esta reflexión despertó algo en ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así podrás seguir de cerca cada capítulo que compartiremos sobre las culturas nativas y el viejo oeste. ¿Te animas a seguir esta aventura con nosotros? Deja tu comentario abajo y sé parte activa de esta comunidad.